Evaluación de instrumentos de política ambiental, una metodología ilustrada por la política de ruido en los Países Bajos. La política ambiental se caracteriza por su complejidad. Las dificultades que surgen en el desarrollo de políticas ambientales se deben a que los problemas ambientales son complejos, sus efectos tardan mucho tiempo en desarrollarse y los impactos son diferentes en un lugar y otro. Es por esto por lo que en la política ambiental se cree que es mejor utilizar varios instrumentos políticos para atacar un problema en vez de aplicar uno solo. Pero evaluar la efectividad de la combinación de instrumentos políticos es difícil debido a la falta de enfoques metodológicos. Por lo tanto, este artículo propone una metodología para evaluar su efectividad. Ilustrándose en la evaluación de una política de ruido implementada en los Países Bajos. Son varios los instrumentos que se aplican en esta política y han estado vigentes durante décadas, por lo que se proporciona un buen caso empírico. Pero primero, ¿qué es un instrumento de política ambiental? Es el conjunto de técnicas mediante las cuales las autoridades gubernamentales ejercen su poder al intentar impactar a la sociedad en términos de valores y creencias, acción y organización, de tal manera que mejore o prevenga el deterioro de la calidad del medio ambiente natural. Existen varias categorías de instrumentos. Se encuentran los de tipo regulador, los económicos, los de política comunicativa y los pactos. Ahora vamos a ver un poco más sobre la evaluación de la efectividad de los instrumentos de política. Las políticas pueden evaluarse en función de sus productos, sus resultados y su impacto. Los productos se definen como resultados tangibles de una política, a menudo en forma de programas o planes. Los impactos están relacionados con cambios físicos en el estado del medio ambiente, por ejemplo, niveles reducidos de contaminación ambiental. La evaluación de la efectividad trata sobre la capacidad de los programas o instrumentos para producir los efectos deseados y es un modelo basado en el logro de objetivos. La metodología para la evaluación de la efectividad en la combinación de instrumentos de política se divide en 4 pasos. En el primer paso se describe de manera teórica de qué trata la política. Aquí se recopilan declaraciones sobre la política en cuestión, como cuáles son los problemas y los actores involucrados. En el segundo paso se describen los instrumentos de política que serán aplicados, ya sean de tipo regulatorio, económico o de comunicación. En el tercero se analizan las metas y los logros alcanzados. Los logros se identifican midiendo cuantitativamente los efectos y comparándolos con las metas iniciales de la política. Y el cuarto paso es la evaluación de la efectividad de la combinación de los instrumentos de política. Aquí se emplea un enfoque cuasi experimental. El análisis de la efectividad se basa de manera teórica y empírica. Las diferencias entre estos dos son discutidos por expertos, llegando a un acuerdo definiendo un puntaje promedio de la efectividad percibida. La efectividad depende de cuánta cobertura se tuvo, la capacidad de las personas para comprender y hacer un seguimiento de la intervención y el refuerzo mutuo de los instrumentos. Ahora se explicará cómo esta metodología se implementó en la política de ruido en Holanda. En Holanda el tráfico por carretera es el principal contribuyente de emisiones de ruido en áreas urbanizadas. El objetivo original de la política de ruido holandesa era estabilizar el porcentaje de personas molestas por el ruido y reducir la contaminación acústica. En la imagen se puede observar un mapa conceptual que explica de mejor manera cuáles son los puntos de aplicación de la política, los instrumentos, sus efectos y sus metas. En Holanda se aplicaron estándares para reducir las fuentes de ruido en llantas y motores de vehículos pesados y camiones. También se aplicaron instrumentos de política económica para promover la compra de vehículos más pequeños y modelos más eficientes en combustible. Y por último, se aplicaron instrumentos para la construcción de barreras acústicas y el aislamiento de ruido en fachadas. En cuanto a las metas, se cumplió el principal objetivo político de prevenir la contaminación acústica y estabilizar el porcentaje de personas molestas por el ruido, pero no se cumplió el objetivo de política con respecto a los niveles de exposición en viviendas y las emisiones de ruido por el tráfico en carretera. La efectividad fue evaluada por un juicio de 6 expertos. Estas fueron algunas conclusiones.
Los instrumentos económicos y de comunicación no funcionaron tan bien como los regulatorios, pero la combinación de instrumentos regulativos y económicos fue efectiva. No se consiguieron reducciones tangibles en las emisiones de ruido. Los impuestos sobre el combustible tuvieron una efectividad limitada con respecto a los volúmenes de tráfico y el pavimento de carreteras con poco ruido y barreras acústicas fueron considerados instrumentos altamente eficaces. Evaluar el poder de los instrumentos de política es de gran utilidad para el diseño y la combinación de nuevos instrumentos. Este caso empírico se considera ejemplar para muchos otros dominios de política ambiental. Aunque haya una metodología para evaluar la efectividad de los instrumentos políticos, sigue siendo un proceso tardado que puede durar años, dependiendo de la naturaleza del problema ambiental y las técnicas empleadas para su erradicación.